So empezamos una nueva serie. We started a new series 2 weeks ago. I don't even think I told you the name of it. Creo que ni les dije el nombre. But we're going to call this series Hydrate. Hidratación. So vimos en el primer domingo, hace 2 domingos, vimos arrepentimiento. Hace 2 domingos vimos quebrantamiento. Estuvimos dispuestos de decirle al Señor, ¿sabes qué? He pecado, he fallado. We were willing to tell God, you know what, I failed. I've messed up. So there was repentance. We spoke about repentance. There was brokenness. We confessed our sins. Confesamos nuestro pecado. Pudimos ver aquí. También hicimos un acto profético con el agua. Derramamos agua delante de Dios diciéndole que, Señor, esta es mi alma. Yo estoy derramando mi vida delante de ti, Padre. Yo sé que ya no voy a poder recoger esa agua, Señor. So de aquí en adelante yo me entrego por completo y te estoy dando todo lo que soy. See? So basically what we did is we did a prophetic act with the water as well. We poured the water and we were telling God as we were pouring that water, Lord, we pour our hearts to you, Father God. There's no way of getting that water back, Lord. There's no way that I could collect it back, Lord. So from now on, Lord, I'm giving myself away so you could use me. So that's what we did 2 weeks ago. Entonces, la semana pasada hablamos de no solamente entregar nuestro corazón, pero entregar todo lo que nos pertenece. We didn't only talk about giving our hearts, but giving everything that pertains to us. We told God, Father, I know, Lord, that sometimes I put restrictions, Lord. Yo sé que a veces yo pongo restricciones y yo te entrego mi corazón, pero tal vez mi matrimonio no, o tal vez mis hijos no, o tal vez mis finanzas no, o tal vez mis diezmos no, o tal vez estos hábitos no. You see, we do put restrictions with our relationship with God. So last week, we realized that maybe I haven't given my marriage, maybe I haven't given my finances, my tithes, maybe I haven't given my habits, because there's certain habits that I've told God, don't touch these, Lord. I want you to have me, but not this. But last week, we were willing to surrender it all. Pero la semana pasada estuvimos dispuestos de entregarlo todo. Y lo vimos con la historia de David, and we saw it through David. Recuerden que David tuvo un deseo y él estaba escondido, él estaba huyendo de Saúl, lo quería matar. Había guerra tras guerra tras guerra con los filisteos y luego con el rey. Entonces David deseaba solo regresar a ese momento de su juventud, cuando él no tenía problemas, no tenía que esconderse de nada. So David, he was going through wars, he was going through battles, and he desired at this time, just to go back to his old life where he didn't have problems, where he didn't have to hide, and he spoke this out loud. Y esto lo habló él en voz alta y dijo en voz alta, yo quisiera tomar de esa agua de esa noria de Belén, como quisiera tomar tan solo un trago de esa noria. Y lo que realmente estaba diciendo, como yo quisiera que mi vida sería como era antes, sin problemas. Como yo quisiera que mi vida no estuviera tan complicada. That's what he was really saying. So he said, I desire to drink from this well. And what he was really saying is, I wish my life was like before, without complication. How I desire it to be so simple like it was. Entonces cuando él habló, dice que los tres guerreros de David, sabemos que Dios equipó a David. Recuerden que Dios escogió a David porque David era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. David was a man after God's own heart. So God chose David because of that. But then he surrounded him with valiant warriors. Lo rodeó de hombres valientes y lo rodeó de estos 3 hombres valientes. Y estos 3 hombres valientes representan lo que es la cobertura de Jehová. These 3 valiant warriors, they represent God's covering. Remember, God is the Father, God is the Son, and God is the Holy Spirit. Dios sí es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si David iba a tener que cumplir una asignación que no iba a ser con la fuerza física, sino con el poder del Espíritu Santo, él iba a tener que estar rodeado de 3 gigantes, 3 hombres que no iban a trabajar de acuerdo a su fuerza, que iban a trabajar de acuerdo a la fuerza de Dios. David was going to need 3 men that were not going to work and fight according to their own strength, but with the strength of the Father. We recognize that these men were crazy men. Estos 3 hombres estaban locos. Nos damos cuenta por todo el éxito, las victorias que tomaron estos 3 hombres. We realize that they were crazy because of all the victories that they had, how they fought, their successes.
So now we know that these guys were possessed by the Holy Spirit. Nos damos cuenta que estos hombres estaban poseídos por el Espíritu Santo, porque si no fuera por el Espíritu Santo, estos hombres no pudieran ser lo que hicieron. ¿Sí me está entendiendo? Entonces estos hombres fueron, caminaron millas, corrieron millas. They were miles away, and they broke into the enemy's territory just to get a jar of water for David, for their leader. Estos hombres caminaron millas y quebraron territorio del enemigo solo para tomar del agua, un vaso de agua para que David pudiera tomar de ella. Era el deseo de David tomar de esa agua. So ellos estuvieron dispuestos a hacer todo lo posible y todo lo imposible para que su líder estuviera contento, saciado. So these three men, they were willing to do everything possible, even the impossible, just so their leader could be happy, so he could quench his thirst. And how do I know that this is the presence of the Holy Spirit? Because the Holy Spirit is willing to do the impossible just to quench your thirst. ¿Cómo me doy cuenta que estos hombres estaban poseídos por la presencia de Dios? Porque la presencia de Dios y el Espíritu Santo está dispuesto a hacer lo imposible solo para saciarte. Y si tú has tenido una experiencia con Jehová, vas a decir que estás de acuerdo. Amén. Porque Él ha hecho lo imposible en cada una de nuestras vidas. Sabes, yo no debería de haber nacido. God's done the impossible in each and every one of our lives. I wasn't even supposed to be born. My mother had the IUD in that moment. Mi mamá no podía tener hijos en ese momento. Y después quedó embarazada. Y yo era la última. Pero era porque así le plació a Jehová. But it was because that's what God wanted, you know. And my parents were working hard. Entonces lo que vemos aquí es que ya vimos arrepentimiento y ya estuvimos dispuestos a entregarlo todo. David, cuando él tomó de ese vaso y dijo, what did you guys do? ¿Qué hicieron? Y vio la vasija y estaba delante de él y ellos lo presentaron. Aquí está mi Señor, mi Rey, mi líder. Y él dijo, ¿sabes qué? Yo no puedo tomar de esa agua. Él estaba teniendo una conversación con Jehová y le dice, Señor, I can't drink this water. I'm not worthy of this water. If I drink this water, it's like if I'm drinking their life. That is their life. They were willing to risk their life for me, and I'm not worthy of it, Father. Only you are worthy. So he was willing to sacrifice that water that he most desired to God. So David estaba dispuesto de sacrificar esa agua que él más deseaba para Dios. Él, cuando vio a los hombres valientes, él tuvo la conversación con Dios y le dijo, yo no puedo tomar de esta agua, Señor. Yo no soy digno de tomar esta agua, Padre Celestial. Yo no soy digno. Esto representa la vida de estos tres hombres. Solo tú eres digno, Padre Celestial. So derramó del agua delante de Dios en ese día. No se tomó ni un trago y David tenía sed. Y no se tomó ni un trago. David was thirsty and he did not take one zip because it wasn't his time. Porque no era su tiempo. Entonces, ya vimos esto, que estuvimos dispuestos, right? We were willing. We were willing to give it to God. Estuvimos dispuestos. Decirle al Señor, aquí está mi casa, aquí están mis finanzas, aquí está mi matrimonio, aquí están mis hijos, aquí están mis malos hábitos. Todo, Señor, te lo entrego. ¿Y qué es el próximo paso? ¿Qué es el próximo paso? Entonces estaba leyendo yo en el libro de Juan, en el capítulo 4, y me doy cuenta que Jesús está activado. Él está en su ministerio. He's at the prime of his ministry, right? Y Jesús empieza con sus discípulos a bautizar a la gente. He begins to baptize, right? But at that time it was only John the Baptizer that was doing this. En ese tiempo solo era Juan el Bautista que estaba bautizando. So ustedes se dan cuenta, empiezan los celos y el chisme y empieza la controversia ahí en Judea. Y le dicen al Juan el Bautista, mira, ¿por qué Jesús está bautizando si tú eras el único que bautizabas en este lugar? Y ahora, ¿quién se cree él? So the people were like, there was controversy and jealousy and all this gossip, and they told John the Baptizer, hey, why is Jesus baptizing if you were the only one that was doing this? Who do they think they are? So hubo ahí controversia y problemas. Entonces Jesús dice, guys, let's go share the gospel somewhere else. Jesús le dice a sus discípulos, vámonos a otro lugar a compartir el evangelio, a predicar el evangelio. So se va de Judea. So he leaves Judea
and he goes towards Galilee. So dice, vamos a Galilea y ahí predicamos el evangelio. Entonces dice que iban en camino y dice la palabra de Dios que Jesús tenía que pasar por Samaria. So it says that Jesus had to go through Samaria. He didn't really have to go through Samaria because there was other routes. Realmente Jesús no tenía que pasar por Samaria porque había otras rutas para llegar a Galilea, pero tenía que pasar por Samaria. No sé si me estás entendiendo. I don't know if you're understanding me. So Jesus was by himself. Jesús estaba solo y llegó a una noria de agua. He got to this well and he sits there. He's exhausted y está cansado. Y está solo porque los discípulos se fueron a otra ciudad a comprar comida. They were hungry. So the disciples left to another city to buy food. So Jesus is by himself and he sits by this well, right? And then there's this Samaritan woman that comes by to the well to get water out. So pasa una mujer samaritana a sacar agua de la noria. Entonces cuando ella mira a Jesús que está allí sentado, ay, ella se frustra. She gets frustrated. ¿Por qué se frustra esta mujer samaritana? Porque ella había salido, ella había esperado que todos los demás se habían, everybody else had left already. Ella estaba esperando que todas las otras mujeres que salían al mismo tiempo a sacar el agua y se la pasaban chismeando y empezaban a hablar de ella igual porque pues ella no tenía ni una buena reputación. So ella esperó que todos ya habían ido a la noria, ¿verdad? Para que ella fuera y todo estuviera tranquilo. So she had been waiting a while till all the other women had gone to get the water at this regular time. She didn't want to hear the gossip. She didn't want to hear them shaming her. So she waited, right? So everybody had left and she arrives and there's somebody there, so she's frustrated. So ella, todos ya se habían ido y ella llega allí, hay alguien y pues se frustra. Y luego Jesús le dice, oye, mujer, dame un trago de agua. Y ella se sorprende and she gets surprised, and I want to read it to you. He had to go through Samaria on the way. Eventually, he came to the Samaritan village of Sychar, near the field that Jacob gave to his son Joseph. Jacob's well was there. And Jesus, tired from the long walk, sat wearily beside the well. About noontime, soon a Samaritan woman came to draw water, and Jesus said to her, "Please give me a drink." He was alone at that time because his disciples had gone into the village to buy some food. The woman was surprised, for Jews refused to have anything to do with Samaritans. She said to Jesus, "You are a Jew, and I'm a Samaritan woman. Why are you asking me for a drink?" Jesus replied, "If you only knew the gift God has for you and who you are speaking to, you would ask me and I would give you living water." So aquí Jesús está hablando con la mujer y le dice, dame un vaso de agua. Y él le dice, oye, ¿acaso tú no sabes que tú eres judío y yo soy samaritana y soy una mujer? ¿Por qué rayos me estás pidiendo agua si ustedes no hablan con nosotros? Siempre había una batalla. There was always battle with the Samaritans and the Jews. ¿Por qué? Porque los judíos no miraban a los samaritanos como judíos full breed, no eran raza pura. Los samaritanos estaban mezclados. Y todo esto sucedió en el tiempo del Antiguo Testamento cuando Israel fue cautivado. When Israel was captured in the Old Testament, there was some Israelites that were left. There was a remnant. There was a small group that were left in Israel. And those Israelites, they mixed with the Assyrians. Esos israelitas que se quedaron, el remanente que se quedó en Israel, se casó con los de Siria, ¿verdad? Entonces fue un pueblo mezclado. Entonces los judíos no miraban a estos samaritanos como judíos y hermanos, porque eran mezclados. So, siempre había competencia. No, tu Dios no es el mismo que el mío. You know, they had the same God, but there was always competing with each other. Your God's not the same as mine, and it really was the same God, but there was always, rivalry. Siempre había peleas y competencia. Entonces ella le dice, pues yo soy samaritana, ¿acaso tú no sabes para qué me estás pidiendo agua? You don't even talk to us. You guys don't even talk to us. So, Jesús le dice, si solo supieras, mujer, el regalo que Dios tiene para ti. Tú me hubieras pedido a mí de beber. Tú me hubieras pedido a mí un vaso de agua y yo te hubiera dado agua viva. Y ella dice, Señor, pero ¿cómo me das a dar de esta agua? Si no tienes ni un lazo, no tienes ni un cordón, ni una cubeta. ¿Cómo vas a sacar el agua de la noria si está bien profunda? And so she tells him, Lord, well, how are you going to give me water? You're saying you're going to give me water, but you don't even have a rope or a bucket. I mean, the well is real deep. How are you going to get so far to get me water? Le dice, está bien profunda la noria, ¿cómo vas a sacar el agua? Entonces le dice, ay, mujer,
que tú no estás entendiendo. El agua que yo tengo para darte. Déjeme leérselos. Jesus replied, anyone who drinks this water will soon become thirsty again. But those who drink the water I give will never be thirsty again. It becomes a fresh, bubbling spring within them, giving them eternal life. So, él le dice a ella, déjeme leérselos en español, en esta parte. Cualquiera que bebiere de esta agua pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beben del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Entonces ella le dice, Señor, pues dame de esta agua. So she was super excited. She's like, Lord, well, give me some of this water because I want it. I want some of this water. You see, David knew that it wasn't his time. David sabía que no era su tiempo. Y estaba hablando con el hermano Jairo el domingo pasado y él me dice, David sabía que no era su tiempo, porque iba a llegar el tiempo cuando iba a venir el Mesías y él se iba a derramar como ofrenda líquida para que tú pudieras tomar y nunca más tener sed. David knew that it wasn't his time yet. Because he knew that the Messiah was going to come. The Messiah was going to come and be a liquid offering before the Lord. So nobody ever will go thirsty again. Esa mujer samaritana sabía que ella iba a tener que ir todos los días a sacar agua de la noria. Pero cuando Jesús le dice, hey, tú ya no vas a tener sed, ya no vas a tener que venir aquí, porque esta agua te va a dar sed mañana y pasado mañana y el día después de pasado mañana vas a tener que regresar aquí. Pero es que tú no entiendes, la agua que yo quiero darte va a ser una agua que va a saciar tu sed, que tú nunca jamás vas a tener que venir a este pozo, porque ese pozo se va a encontrar dentro de ti. You're not understanding this. The water that I have to give you, you will no longer have to come and take water out of this well, because that well is no longer going to be there anymore. It's going to be inside of you. So, ¿sabe lo que hizo esta mujer? Dice que dejó el cántaro de agua. She left the water, or her bucket of water, and she goes back to her city. And she tells the people there, hey, I need you to come meet Jesus. Necesito que vengas a conocer a este hombre. Yo creo que he encontrado al Mesías. I think I found the Messiah. Y él le dice, ¿sabe por qué? Porque él me dijo, yo no lo conozco. Y él no me conoce a mí, pero me conoce. ¿Me estás entendiendo? I mean, I don't know him and he don't know me, but he knows me. Me conoce. Me dijo todo lo que yo he hecho. Me reveló toda mi vida. Entonces ella le dijo, he encontrado al Mesías, vengan a conocerlo. So she tells them, I found the Messiah, come and get to know him, because he's told me all my life and all my process. He don't know me, but he knows me. So dice que el pueblo también viene, y antes de eso llegan, ¿verdad? Ahí con Jesús y los discípulos cuando llegan con la comida y le ofrecen a Jesús comida. Y Jesús no quería comer. Ellos están confundidos. The disciples arrived to Jesus, right? And they arrived with the food because they had gone to buy food for Jesus because they were all hungry. And they offered to Jesus and Jesus didn't want to eat. And they were confused. Why doesn't Jesus want to eat? Did somebody else already feed Jesus? Estaban confundidos y estaban diciendo, ¿por qué Jesús no quiere comer? ¿Acaso alguien más ya le trajo una hamburguesa, unos taquitos, una fajita, un ribeye o algo así? Did somebody else bring him food? Pero luego lo vieron hablando con la mujer samaritana. They saw him talking to the Samaritan woman. Y estaban pensando dentro de ellos, ¿por qué rayos Jesús está hablando con una mujer y con una samaritana? ¿Qué le estará diciendo? What is he telling her? Why is he speaking to a woman and a Samaritan? But nobody dared to ask him. Nadie le preguntó a Jesús de qué estaba hablando. Y regresamos al versículo allí, capítulo 4 de Juan, en versículo 4. En el camino tenía que pasar por Samaria. ¿Por qué Jesús tenía que pasar por Samaria? ¿Por qué nos dice
El evangelio de Juan, que Jesús tenía que pasar por Samaria. Why does the gospel of John tell us that Jesus had to go through Samaria? If he didn't have to go through Samaria, there was other routes. No tenía que pasar por Samaria, había otras rutas. ¿Por qué nos dice claramente que Jesús tenía que pasar por Samaria? Sabes que la cultura y el proceso y los problemas habían construido barreras tan grandes. The process of life had constructed these barriers so big that there was barriers, there was walls that were keeping people out of God's presence. Habían paredes, habían estas paradigmas que estaban manteniendo la gente fuera de la presencia de Dios. Y Jesús tenía que pasar por Samaria porque Él estaba listo de quebrar toda esa pared. Jesús estaba listo para traer toda la gente a los pies de Cristo. A todo el que tenía sed, Dios le iba a dar la esperanza. Hey, I don't care if you're a Samaritan, I don't care if you're a Jew, I don't care who you represent. I want to give you the opportunity. So Jesus went there. He had to go there, Eliel, to break these paradigms, these barriers of religion. Tenía que quebrar estos paradigmas de religión, esto que había dividido a la gente, esto que había separado al pueblo de Dios. Jesús tenía que quebrar eso. Es por eso que nos dice que tenía que pasar por ahí. Entonces Jesús le dice a la mujer: si solo supieras el regalo que tengo yo. Jesús va allí porque tenía un regalo para darle a esta mujer. ¿Cómo Jesús iba a conocer a esta mujer samaritana? Pues hello, she had a bad reputation, everybody knew her. It wasn't because of that. Tenía una reputación bien mala, obviamente todos la conocían. No era por eso. Es porque nos dice la Biblia que Jesús le dice: háblale a tu marido. The Bible tells us, call your husband. And she says, no, I don't have a husband. And he's like, yeah, you're right. You're living with a man that isn't your husband. You've had 4 other husbands, and right now you're not living with your husband. Jesús le dice: tienes razón. Le dice: háblale a tu marido para explicarle. Y él le dice: no tengo marido. Y él le dice: tienes razón, con el hombre que estás viviendo no es tu marido. Y has tenido 4 o 5. Era una mujer que no tenía muy buena reputación. Pero Jesús tenía que ir por ella porque Dios tenía un regalo para ella. Y Jesús tenía que obedecer. Jesus had to go to Samaria just for that woman because he had a gift for her. He literally says, if you only knew the gift that God has for you. He says that. Jesús literalmente le dice a la mujer: si solo tú supieras el regalo que Dios tiene para ti. So Jesús fue allí a entregarle este regalo a esta mujer insignificante con una reputación tan fea. Él tenía un regalo para ella, porque aún tan insignificante que ella se creía que era, Dios la había visto de valor. Dios le había puesto valor. Though how insignificant and valueless she saw herself, God had placed a value on her. And he went just for one. Y él fue solo por una, por esa mujer. A Samaria Jesús solo fue por esa mujer. Jesus just went to Samaria for that woman. You see, Jesus preached to the masses. Jesús le predicó a las masas, a los miles, 3,000, 5,000 personas. Le predicaba a las masas, pero también Jesús le predicaba al uno, porque sabía que ese uno iba a producir masas. So Jesus preached to the masses, but he also did the one-on-one evangelism. Why? Because he knew that that one was going to produce masses. So he went there to give her this gift. So fue allí para darle este regalo. Entonces Jesús le dice a los discípulos, ahí están hablando los discípulos: ten, Jesús, aquí está una hamburguesa. Y dice Jesús: yo no quería una hamburguesa, yo quería un ribeye. Ahí en el capítulo 4 de Juan, abajo, en el versículo 33, dicen los discípulos: ¿le habrá traído a alguien de comer mientras nosotros no estábamos? Se preguntaban los discípulos unos a otros. Entonces Jesús explicó: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Ustedes conocen el dicho: hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Pero yo les digo: despierten y miren a su alrededor.
Los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. Qué alegría de esperar tanto al que la siembra como al que la cosecha. Jesús le dice, Jesus is telling them, hey guys, look around. The harvest is ready. The harvest is white. Look around, it's white, it's ready, it's ripe. It's ready for you to go collect and sow. It's ready for you to go and gather. It's ready for you to go gather and give them eternal life. Why did Jesus tell this woman? Why did he go here in specific? ¿Por qué Jesús va aquí específicamente con esta mujer? Jesús necesitaba ser bien claro que a mí no me importa si tú eres hombre o tú eres mujer. La religión había separado al ser humano. La religión había menospreciado al ser humano. Pero Jesús estaba allí diciendo, a mí no me importa si eres hombre o mujer, la agua que yo tengo para dar va a saciar al hombre y a la mujer. A mí no me importa si eres judío o samaritano o gentil, la agua que yo tengo para saciar va a saciarte a ti, a ti, a ti, a todo el mundo. A mí no me importa, yo solo necesito a alguien que tenga sed para yo llenarlos de mi Espíritu Santo. I'm just looking for someone. That's what Jesus was saying. I'm just looking for someone that I can pour myself into. Jesus was literally pouring himself into this woman, and she did her job. Jesús literalmente se estaba derramando, se estaba sacrificando, se estaba derramando de esta mujer con su espíritu para que ella fuera y predicara el evangelio. ¿Y sabe lo que dice? Dice que el pueblo creyó no por su palabra, sino porque ellos vieron al Mesías. Porque ellos fueron testigos del poder del Altísimo. They believed because they were witnesses of the Messiah. They themselves heard the Messiah. They didn't believe because she told them about the Messiah. They believed because they saw the Messiah. Ellos creyeron porque ellos vieron al Mesías. Entonces Jesús vino a derramarse por completo. Él sabía que tenía sed. Él sabía que el pueblo tenía sed. Jesus knew that the people were thirsty. They were thirsty for hope. The people were thirsty for a different lifestyle. They were thirsty for change. El pueblo estaba desesperado, tenía sed por un cambio, por esperanza. Allá estaban hartos de lo mismo, del mismo proceso. They were tired of that same process. And let me tell you, this week for me, esta semana para mí fue una semana muy exitosa. Este mes fue un mes bien exitoso, la verdad. Pude cumplir mi disciplina. I was able to fulfill my discipline. I could tell you that it was a great month. Fue un mes de mucho trabajo. Les voy a ser sinceros. Tengo algo que confesarles. Uno de los mejores tiempos que yo paso con mi esposo es cortando zacate. Y tal vez van a pensar que estoy bien loca, ¿verdad? Pero eso es uno de los mejores tiempos que yo paso con mi esposo. Y les voy a decir otra verdad. Uno de los peores momentos que mi esposo pasa conmigo es cortando zacate. So I love cutting grass and he hates cutting grass, but I guess opposites do attract, right? Yo amo cortar el zacate y mi esposo lo odia, so yo creo que los opuestos sí nos atraemos, ¿verdad? Opposites do attract. Anyways, so yo estaba cortando zacate. Y realmente, les voy a ser sincero, realmente no estoy like super pumped, bien excited. Está como a 105 grados de calor y yo estoy bien fastidiada porque estoy bien cansada y el solazo está bien fuerte. Esto fue como hace 2 semanas o 3 semanas que estaba cortando zacate y luego me dice Pablo, I heard you grunting. And I'm like, what do you mean? I was embarrassed. Me dio vergüenza. ¿Cómo que grunting? How did you hear me grunting if you were wearing earphones? ¿Cómo me escuchaste gruñir? Algo, I don't know how you would say it. Y si tenías audífonos, ¿cómo me escuchaste? Y dice, pues con los audífonos te escuché. Y me dio vergüenza. Entonces le digo, Pablo, ¿sabes qué? Le estaba diciendo al Señor, I was like, Lord, this is hard. Y dice Pablo, ¿y por qué le dijiste eso al Señor? Pues así me sentía. Why did you tell God that? Because that's how I felt. And I'm like, this sucks. And I really felt like that. Like, I mean, really.
me. Who really wants to be cutting grass at 105 degrees? ¿Quién realmente quiere estar cortando zacate a 105 grados en el día de descanso? Ay, Señor, perdóname. And that's how our life is, guys. Así es nuestra vida. We're grunting because the stuff is hard. And you might say it like I said it, this is hard. And Galilea's like, Mom, you better not say that. I'm like, well, I'm being transparent. It's honest. Me dice mi hija Galilea, vale más que no le vayas a decir eso a la iglesia. Pues es la verdad, así me sentía. Pero después salimos, ya después de habernos bañado, after we took a shower, we went out. And we're just driving out, seeing the property, viendo la propiedad, qué tan bonito se miraba. Y yo estaba viendo mi lado porque mi lado era el mejor lado, ¿verdad? Porque yo corté ese lado y Pablo cortó el otro. Entonces el de Pablo no estaba todo desparejo, pero el mío estaba derechito. No, Pablo does a better job. Anyways, y regresamos y vemos la propiedad y wow, se mira bien bonita. And then I say, man, it was worth it. Y luego digo, wow, Señor, gracias por el trabajo, porque todo valió el esfuerzo. Y así es la vida de nosotros. A veces vamos a estar gruñendo porque se mira tan difícil y tienes sed y quieres tomar. Y Dios sabe que tú quieres tomar y Dios sabe que tú tienes sed y que Él no te va a juzgar porque tomaste un trago de agua. Pero lo que Él está buscando es un corazón sincero, un corazón listo, dispuesto. Porque él no quiere que tú tengas, Él quiere entregarte todo. He wants to give you that water that you are going to start producing from now on. You're not going to have to go anywhere to get it. You're going to start producing it. Él quiere darte, Él quiere saciar tu sed. Tú vas a empezar a producir esa agua. Tú no vas a tener que ir a ningún otro manantial porque ese manantial va a brotar de ti. Y la gente ahora va a venir a ti a tomar de él la agua que Jesús ha depositado dentro de ti. Yo no sé si me estás entendiendo, iglesia. I don't know if you're understanding, church. But life is hard. And you know what? I want to thank God for hard work. Because that's when you value it. La vida es dura, pero sabes que yo le quiero dar gracias a Dios por el trabajo duro. Porque así es cuando tú le puedes poner valor. Porque cuando no te cuesta, no lo cuidas. Cuando ganas dinero rápido, se te va. When you make money, easy money leaves quickly. But when it costs you, when it's hard work, you think about it twice how you're going to spend it. Cuando te cuesta, tú piensas dos veces cómo lo vas a invertir, cómo lo vas a gastar. Y decía el salmista David, Señor, yo no quiero entregarte algo que no me ha costado. And the psalmist David said, I don't want to give God something that hasn't cost me. I want to give God something that I sacrificed for. I don't want to give God something that was for free. Yo no quiero darle algo a Dios que fue gratis. Yo quiero darle algo a Dios que me costó a mí, que yo trabajé. Porque así es cuando uno le pone el valor. Así es cuando uno puede apreciar cuando te ha costado. A Jesús le costó derramar su vida. A Jesús le costó derramar su sangre. Dice la palabra de Dios que cuando le pusieron el puñado en su costado, que derramó sangre y agua le salió. The word of God says that when they put that staff in Jesus' side, there was blood and water that was flowing there. It poured out on the cross. Just for you and me. Just for us. Church, your name, I don't know if you've paid attention to your name. Yo no sé si le has puesto atención a tu nombre. You're the city church. Tú eres la iglesia del pueblo. You're the city church. And maybe it don't make sense right now. Tal vez ahorita no hace sentido ese nombre. Maybe it don't make sense right now because we are in the ranch. A lo mejor no hace sentido porque estamos en el rancho. Pero yo sé que va a llegar el tiempo que that you will live up to that name. I know that time is near. I know that time is close where you're going to live up to that name. Va a llegar ese tiempo donde tú vas a reflejar ese nombre.
Y ¿sabes qué? Cuando Dios nos lleve a la ciudad, cuando Dios nos ponga en ese lugar estratégico, va a ser ¿para qué? Para que dentro de ti salga esa agua que el pueblo necesita. La gente tiene sed, el pueblo tiene sed, la ciudad de Brownsville tiene sed. Hay familias enteras que han rechazado a Jehová. Hay gente, jóvenes enteros, que ya no creen en Dios. Ellos son los que más necesitan de esta agua que nosotros tenemos para aportar. Si tú puedes entender lo que Jesús quiere hacer hoy en este día, Jesús quiere llenarte, Él quiere saciar tu sed, Él quiere que tú salgas y mires con los ojos. Hey, la cosecha está lista. Ve si agárrala, trabájala, coséchala, llena los graneros para poder tener una fiesta y una fiesta en grande. No sé si me estás entendiendo. So what is Jesus saying to us today? We went through repentance. We went through giving ourselves away to giving everything that belongs to us. Now He wants to use us. Ahora Jesús nos quiere usar. And He wants to fill you. He wants to fill you with His presence. He wants to fill you with His glory. And I'm going to conclude with this. And we said this is a prophetic church. Hemos dicho que esta iglesia es una iglesia profética. So vamos a profetizar. Una palabra que no viene de mi boca ni de mi espíritu, sino que viene de la palabra de Dios. So no van a poder decir, Coral está diciendo una profecía que no es. Vamos ahí al libro de Isaías. Let's go to the book of Isaiah. Let's speak a prophetic word this morning. Isaías 44, versículo 3. Y dice la palabra de Dios: pues derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos resecos. Derramaré de mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Vamos al capítulo 55, versículo 1. ¿Alguien tiene sed? Venga y beba. Aunque no tenga dinero, vengan, tomen vino, leche, es todo gratis. Y por último, póngase de pie. Yo les voy a leer esto. Levante sus manos. Créale a Jehová, créale a Dios. Hoy en esta mañana, que se cumpla esta palabra sobre tu vida, tu familia, tus hijos. Vamos, levante sus manos. Cierre sus ojos. Iglesia del pueblo, The City Church. El Señor los guiará continuamente. Nos dará agua cuando tengamos sed. Y restaurará nuestras fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. The Lord will guide us continually, giving us water when we are dry and restoring our strength. How many of you have felt tired? ¿Cuántos realmente se han sentido cansados? The Lord is restoring our strength. You will be like a well-watered garden, like an ever-flowing spring. Some of you will rebuild the deserted ruins of your cities. Then you will be known as a rebuilder of walls and a restorer of homes. Church, we've been called to restore homes. Church, we've been called to restore families. Iglesia, hemos sido llamados a restaurar casas, a restaurar familias.
Esta iglesia ha sido llamada y asignada para levantar un pueblo entero. Aquí dice que algunos de ustedes reconstruirán ruinas de las ciudades. Algunos de ustedes reconstruirán casas que habían sido desoladas. Some of you will restore those ruins from the cities. You will lift up those houses that were broken down. This is our assignment, church. Esta es nuestra asignación, iglesia. Y Dios nos dará de beber cuando tengamos sed. Y tú que necesitas, dice la palabra de Dios, ve y compra. Llegará el momento donde tú comprarás sin dinero. Si tú tan solo puedes creer que el Señor Jesús quiere llenarte ahorita, quiere llenarte hoy de su Espíritu Santo. Esa agua representa su Espíritu Santo, representa su poder, representa los dones del Espíritu Santo. Jesús fue y manifestó el reino de los cielos en esa ciudad. La gente creyó porque el reino de los cielos se manifestó en ese lugar. Eso es lo que esta iglesia tiene que hacer. Esta iglesia se va a mover a un lugar donde va a depositar del reino de los cielos en cada corazón quebrantado, en cada casa que ha sido arruinada, en todos esos muros que fueron quebrados. Tú y yo hemos sido llamados a levantar pueblos enteros, familias enteras, casas enteras. La presencia de Dios está en este lugar. Él quiere llenarte y equiparte para que tú puedas cumplir tu propósito, tu asignación. Tú eres embajador de Cristo. You are an ambassador of Christ. You are a steward of God's creation. You are a steward of God's creation. Tú eres una administración de la creación de Dios. ¿Y sabe qué creación es? De tú mismo. Tú eres un administrador de tú mismo.